Ahora sí. Ya, chiquillos, vamos a empezar la clase, ¿cierto? El día de hoy vamos a continuar con la unidad de gravimetría. Y lo que nos corresponde ver hoy día es, vamos a detener por el temporal, es gravimetría por volatilización y luego vamos a ver la valoración, ¿cierto? Por precipitación. Que se relaciona hay muchos tipos de valoraciones, ¿cierto? Que se hacen en el ámbito de la gravimetría. Ya, por eso está puesta en este espacio. Bueno, la gravimetría por volatilización, como lo comentamos en las clases anteriores, me parece que fue la que vimos el miércoles pasado, es una gravimetría que ustedes en realidad están siempre en contacto con ella, sin hacer cierto la gravimetría como tal, sin hacer el peso inicial o peso final de lo que quieran determinar. Pero los métodos más comunes es la determinación de agua y la determinación de CO2, de dióxido de carbono. Tenemos un procedimiento directo, por ejemplo, que es cuando el analito se evapora y se hace pasar a través de una sustancia que es absorbente y que ha sido previamente pesada. Y por lo tanto el incremento del peso va a corresponder al analito que estamos buscando. Entonces el analito es volatilizado o evaporado, ¿cierto? Y de esa manera por diferencia de masa podemos sacar el peso que tiene. Por ejemplo, la masa del agua que se determina por diferencia de masas en algún desecante. En los desecadores, ¿cierto? Que le hemos mostrado los videitos del laboratorio, de los talleres de laboratorio. Cuando uno seca la muestra, las colocaba en la mufla, ¿cierto? En la estufa, después luego en la mufla. Para que no tomen la humedad del ambiente, se colocan en estas desecadoras, que son estos recipientes de vidrio grandes que hay. Y dentro, en el interior de ellas, hay una sustancia, ¿cierto? Que es sílica gel, que es capaz de mantener, ¿cierto?, el ambiente seco, porque la sílica gel es captadora de humedad. Y ustedes yo creo que la conocen, están en contacto con ella constantemente, porque son estas bolsitas que vienen en los zapatos, en las carteras, en la mochila, en los bolsos, ¿cierto? Son estos saquitos de sílica gel, estas pelotitas, que son los que absorben la humedad. Absorben el agua, ¿cierto? El vapor de agua que existe en el ambiente. Acá en Valdivia es muy común, en la zona en la que estamos es una zona muy húmeda por la lluvia, ¿cierto? Por todo lo que el clima que tenemos. Entonces también es muy común tenerla dentro de las casas o dentro de los closets, ¿cierto? De los supermercados. No sé si se han fijado que venden estas bolsitas de sílica o estas sustancias absorbentes, que puede ser sílica o pueden tener también otro componente, que sea absorbente de humedad. Entonces, si uno quisiera saber cuánta humedad está absorbiendo a la semana o diariamente, uno lo que debería hacer es masar, ¿cierto?, la bolsita seca de sílica y después masar con la sílica cuando ya ha absorbido la humedad o ha recogido el agua. Entonces, esa diferencia de masa nos puede sacar la cantidad de agua que está absorbiendo. Ya, o sea, conocen de lo que les estoy hablando, ¿cierto? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, ese es el sistema o cómo funciona, ¿cierto?, la gravimetría por volatilización. También tenemos otros ejemplos para poder determinar CO2 en sustancias que me puedan recoger, ¿cierto?, este analito volátil. El procedimiento indirecto que tenemos es cuando el analito se volatiliza, ¿cierto?, y se pesa el residuo posterior a la volatilización, o sea, se volatiliza y después lo pesamos. Por lo tanto, esa pérdida de peso corresponde al analito que ha sido volatilizado, porque como es volátil, no lo podemos cuantificar. Sí podemos cuantificar lo que queda, lo tangible en este caso. Este método también es usado para productos comerciales, como es la balanza infrarroja o la balanza analizadora de humedad, ya que funcionan de ese modo. Si nosotros queremos determinar carbonatos, por ejemplo, en una muestra, esta muestra se debe calcinar hasta peso constante.
y el CO2 que se genera se recoge en un sobre hidróxido de sodio que está en disolución y luego después se valora el carbonato. Entonces estos son procedimientos indirectos y podemos determinar carbonatos a través de la formación del dióxido de carbono, del CO2. Por ejemplo, acá hay una determinación, ¿cierto?, de carbonato de sodio en unas tabletas antiácidas. ¿Qué significa peso constante? Que no varía más. Es el peso cuando tú ya estás seguro de que perdió toda la humedad. Cuando está seco el producto, entonces peso constante quiere decir que tú lo pesas una vez y después lo vuelves, sigue secando, lo vuelves a pesar y ya no varía más el peso. O sea, es el peso de tu muestra, es el peso real, la masa real. Eso quiere decir masa hasta peso constante, o sea, que ya se salió, se volatilizó todo lo volátil, que en este caso debería ser solamente el agua. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿cierto?, de cómo se hace esta determinación de carbonato por gravimetría de volatilización. Como les decía, son unas pastillas antiácidas, ¿cierto?, unas tabletas, estas que son efervescentes. Se hace la reacción que contiene, ¿cierto?, el bicarbonato y se hace en ácido sulfúrico. Con esta reacción se está generando vapor de agua acá y dióxido de carbono. Los vapores pasan a través de este tubo de secador, que en este caso va a contener un desecante, que es sulfato de calcio, que va a retener el agua acá, y el CO2 va a seguir su curso, y el CO2 se va a recoger en un tubo, ¿cierto?, que tiene hidróxido de sodio en silicato, con ciertas características, ¿cierto?, para formar el sulfato de calcio. Entonces, en este caso, el carbonato va a quedar retenido en este tubo, o sea, el CO2 va a quedar retenido en este tubo para poder finalmente hacer la valoración después con bicarbonato. Entonces, es un método indirecto, ¿cierto? Se requiere de una reacción previa, se requiere separar el otro componente volátil que tenemos siempre, que va a ser las moléculas de agua, con la humedad que tenemos en el ambiente, se va a retener acá y podemos después hacer la determinación acá del carbonato. Entonces son ejemplos en realidad de cómo se podría hacer. Claro, en el tubo de secador, ¿cierto?, se absorbe el agua y por diferencia, ¿cierto?, diferencia de masa, se puede determinar la cantidad de agua que queda retenida. Y en el sólido absorbente, acá, en las caritas, ¿cierto?, va a reaccionar con el CO2 y la diferencia de masa determina la cantidad del CO2 que se está eliminando. Y por lo tanto podemos hacer la determinación de carbonato. Bueno, otra forma de hacer gravimetría es hacer la electrogravimetría, que también se las mencioné en un comienzo. No vamos a entrar en detalle de ello. Esto se basa básicamente en la determinación electrolítica de cobre, como por ejemplo, o de cualquier otro metal, de que tenga capacidad de movimientos de electrones. Entonces se fijan unas condiciones de electrólisis, que se hace pasar una corriente a través de unos electrodos, y el metal, en este caso el cobre, se va a electrodepositar o se deposita, ¿cierto?, en la superficie del electrodo, de un electrodo de platino en este caso. Entonces se pesa el electrodo antes, se pesa después, y lo que está depositado es la cantidad del metal que se recogió en ese electrodo. Estas son técnicas de electroquímica, ¿cierto? Que me parece que ustedes lo tocan más adelante, esos temas, pero es básicamente hacer pasar una corriente o amperométrica, ¿cierto? Y se generan estas diferencias de potencial, donde se van depositando, ¿cierto?, mediante esas características o esa diferencia de electrónica, ¿cierto?, se va depositando el metal en el electrodo. Sí, sí, subo, no hay problema. Yo subo la grabación apenas termine la clase. Ya.
Entonces aquí vemos un ejemplo bastante sencillo, que les doy un par de minutitos para que lo puedan resolver, ¿cierto? Dice, una muestra de 0,8046 gramos de cloruro de bario hidratado, que está impuro, porque ya está hidratado, ¿cierto? Pesó 0,7082 gramos después de que se secó. O sea, perdimos agua, porque lo secamos y pesó menos. Entonces, bueno, se secó durante 2 horas a 200 grados Celsius. Entonces nos piden calcular el porcentaje de agua que tiene la muestra, o sea, cuánta agua es lo que estábamos perdiendo mediante el proceso de secado. ¿Cómo lo hacemos? Alguien que me vaya contando cómo lo podemos hacer. ¿A nadie se le ocurre? Primero calcular la masa del agua que se perdió. ¿Ya? Tenemos que hacer una diferencia. Sí, restando la masa de la muestra menos el cloruro secado ¿Ya? y después de eso dividirlo en la masa de la muestra por 100. Claro. ¿Cuánto te da? Creo que da como un 12 o algo así. Sí, un 12%. Bueno, entonces la gravimetría por volatilización es bastante más intuitiva, ¿cierto? También tiene sus procesos de reacciones, como por ejemplo, es súper fácil sacar la cantidad de agua, pero si tenemos otro compuesto volátil como el CO2 o el monóxido de carbono, que también se pueda cuantificar, ahí ya requiere quizás un poco más de reacciones. Está bien, Antonio. Pero básicamente es lo mismo, tener presente, ¿cierto?, cuáles son los compuestos volátiles, que es lo que estamos generando producto de una reacción. Hubo un ejemplo, un ejercicio que estábamos trabajando la semana pasada que tomaba en cuenta algunos compuestos volátiles, me parece que era con CO2. Ahora, si queremos hacer una determinación de dióxido de carbono, volvemos a cierto, a estas tabletas antiácidas, ¿cierto? Como les mencionaba anteriormente, que se los mostré de manera esquemática, pero acá ya tenemos la reacción. Entonces aquí tenemos el bicarbonato, el NHCO3, en presencia de ácido sulfúrico, me va a generar CO2 gaseoso, agua líquida y el sulfato ácido de sodio. Entonces de esa manera podemos determinar el compuesto que es volátil y por diferencia de masa o lo que queda recogido en la desecadora o en el tubo desecante, etcétera, ¿cierto? Podemos por esa diferencia contabilizar o contemplar al compuesto que es volátil, el que queremos determinar su porcentaje o el peso. Bueno, los métodos comúnmente utilizados como métodos indirectos, ¿cierto? Por volatilización son cuando los ácidos, estos ácidos orgánicos, ¿cierto? Se componen ya sea en carbonato, en sulfuros o en sulfitos, en medio ácido a altas temperaturas. Estos son las aplicaciones más comunes. Como se los mencioné, ¿cierto? Se recogen en absorbentes adecuados, que están previamente pesados, para poder cuantificar cuánto es lo que se recogió en ese absorbente. Y el parámetro analítico a medir es entonces el aumento de la masa del tubo
relleno, ¿cierto? Cuando ya ha pasado o se ha absorbido el analito o el compuesto que queremos determinar. Bueno, ¿alguna consulta? Son básicamente aplicaciones directas de lo que nos da la gravimetría y entender un poquito o ampliar, ¿no es cierto?, un poco más a lo que es este concepto o esta técnica de análisis. Bueno, si no hay consultas, entonces seguimos avanzando. Y lo que vemos ahora van a ser las valoraciones, ¿cierto?, por precipitación, donde se generan, como producto de la valoración, se generan precipitados. Entonces vamos a ir cuantificando los puntos, ¿cierto?, de la valoración. Ya hemos revisado en este curso, imagino que ustedes en los cursos anteriores también revisaron las titulaciones. Sin embargo, si les surgen dudas o consultas, las pueden hacer, no hay ningún problema. Siempre estoy abierta a poder recibir comentarios o consultas. Bueno, la valoración por precipitación es una de las técnicas más antiguas, ¿cierto?, que existe como técnica de valoración, ¿cierto?, de titulación. Se basa, ¿cierto?, en las reacciones que producen compuestos iónicos de baja solubilidad. Ya nosotros entendemos qué es lo que es un compuesto con baja solubilidad. Y dentro de los métodos más comunes que existen para poder hacer esta determinación son los compuestos de plata, ¿cierto?, halogenuros de plata, ya que son estos compuestos que yo les dije, parece cuando empezamos a ver KPS y todo eso, que el cloruro de plata nos iba a perseguir harto rato, por harto tiempo, ¿cierto?, como ejemplo. Entonces estas valoraciones, que son bastante antiguas de plata, se llaman métodos argentométricos, por el argento del nombre de la plata, como viene nombrada como elemento. Entonces estas titulaciones con soluciones acuosas de nitrato de plata se utilizan para determinar los halogenuros, ¿cierto?, ya sea cloruro, yoduro, bromuro de plata. También aniones semejantes a los halógenos que podemos encontrar. También se utilizan para los mercaptos, que son los que tienen sulfuros entre medio, para ácidos grasos y también para algún tipo de aniones inorgánicos divalentes. Nos vamos a concentrar más en los halogenuros, que es lo más ampliamente utilizado en los métodos argentométricos. Entonces, en esta valoración por precipitación, lo que vamos monitoreando, ¿cierto?, es el curso de la reacción, en qué momento se va a producir la precipitación. Entonces, mediante los cálculos nosotros podemos ir calculando, o sea, saber a priori, ¿cierto?, dónde va a estar nuestro punto de precipitación, ¿cierto?, dónde va a comenzar a precipitar o cuál es la cantidad de ion de plata o de cloruro, ¿cierto?, que necesitamos para que comience la precipitación. Esos cálculos nosotros ya deberíamos saber, deberíamos poder manejarlo. Entonces, en una valoración de plata con un analito halogenuro, por ejemplo, se va a ir formando este precipitado. Cuando ya existe o ya se consumió todo el titulante, ¿cierto? O sea, el titulante podemos seguir agregando, pero el analito en este caso, si se consume, ya no va a haber más precipitado porque agregue más titulante, ¿cierto? Porque sabemos que existe una reacción, entonces después se consume todo el valorado, ¿cierto?, o el analito, y no se va a formar más precipitado. Entonces en ese momento llegamos al punto final de la valoración. Entonces, generalmente el analito, ¿cierto?, va a ser el halogenuro o el cloruro. El analito es el que está en la parte, en el matraz Erlenmeyer, o sea, abajo en el mesón, ¿cierto?, recibiendo desde la bureta el titulante, que en este caso sería la disolución de nitrato de plata. Entonces, para localizar el punto de equivalencia que hay entre el titulante exactamente suficiente para que pueda reaccionar con el analito. Entonces, eso se puede hacer mediante cálculos teóricos previo a realizar la valoración.
La curva de valoración en este método consiste en la gráfica, ¿cierto?, del P de plata o del P del cloruro, ¿cierto? Generalmente es el P de plata, en función del volumen que se está agregando de, en este caso, de nitrato de plata. La plata la vamos a mantener, ¿cierto? Por ejemplo, más gráficos la vamos a mantener en la bureta. ¿Y por qué se hace con P? Recuerden que el factor P, o sea, la función P es una función logarítmica, es del menos logaritmo. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a sacar el menos logaritmo de la concentración de la plata y vamos a ir graficando, ¿cierto? Versus el volumen añadido de plata. Si es P de plata, volumen de plata añadido. Bueno, acá el P de X es menos logaritmo de X, entonces si se hace en términos de actividad, la función P de cierto realmente debería escribirse en términos de actividad, porque si estamos hablando de concentración, la concentración tiene que ver en realidad con la actividad. Bueno, para la construcción de una curva de valoración y para conocerla, ¿cierto? Necesitamos ir siguiendo o ir haciendo el cálculo en cada etapa de esta valoración. Entonces tenemos el punto antes del punto de equivalencia o preequivalencia, después en el punto de equivalencia y después post, o sea, después del punto de equivalencia, antes, en y después del punto de equivalencia. Entonces con esos puntos nosotros podemos ya construir nuestra curva de valoración y poder determinar de manera más exacta, ¿cierto? Y precisa el punto de equivalencia donde se produce el cambio de la curva de valoración. Bueno, las concentraciones del analito y del titulante y el tamaño de la constante del producto que se está formando poco soluble proporcionarán o no un punto final bien definido. Entonces, si tenemos KPS muy pequeño, nuestro punto no va a ser tan definido, no va a ser tan claro dentro de la gráfica. Y aquí vamos a ver ciertos ejemplos. Entonces empezamos a hacer ejercicios desde ya, o sea, ejemplos donde nos piden calcular el valor del P de plata, ¿cierto? O sea, nos piden seguir el valor de la concentración de plata de la disolución que resulta si estamos titulando 50 mililitros de cloruro de sodio, o sea, tengo el cloruro 0,05 molar, el cloruro de sodio lo tengo en el matraz Erlenmeyer, o sea, abajo, y lo estamos valorando, ¿cierto?, con diferentes volúmenes, ¿cierto?, diferentes gastos de una solución de plata, en este caso de nitrato de plata, de concentración 0,1 molar. Y me dan el KPS porque lo voy a necesitar cuando resuelva esta curva de valoración. Entonces, lo primero que debo hacer es ubicarme en el tiempo y el espacio, como le digo yo, pero es ubicarnos, ¿cierto?, si estamos, qué volúmenes nos estamos enfrentando antes del punto de equivalencia o después del punto de equivalencia. Por lo tanto, necesito conocer mi volumen de equivalencia. Eso es lo primero que hay que hacer en una valoración para saber si voy a gastar, qué cantidad de titulante, ¿cierto?, es lo que voy a gastar. En este caso, qué cantidad de plata es la que voy a gastar. Por ejemplo, para que se ubiquen un poquito, y aquí tengo ¿qué es lo que es esto? ¿Qué material es este, chico, el que estoy tratando de dibujar acá? ¿Una bureta? Una bureta, ¿cierto? ¿Qué es lo que va en la bureta? El nitrato de plata. El nitrato de plata, ¿cierto? Y aquí va a ir la solución de cloruro. Aquí va la solución del AG. Yo generalmente les pido a los estudiantes que esquematicen el problema, que esquematicen qué es lo que están haciendo para poder visualizar qué es lo que están buscando. Entonces, esta plata es
0,100 molar. Entonces, esta es la concentración y el volumen de gasto no lo conozco. Y de cloruros, aquí tengo, lo que voy a valorar van a ser el cloruro de plata, una alícuota de, en este caso la alícuota es de 50 ml. Y de concentración 0,05 molar. De muchas cifras significativas. Así está bien. Ya. ¿Por dónde parto? ¿Por dónde parto haciendo el cálculo? ¿Qué es lo que debería, cómo me debería enfrentar a él? ¿Por dónde uno parte viendo las valoraciones o el cálculo que yo les decía para saber si nos ubicamos antes o después de, del punto de equivalencia? Dejemos un ratito que buscando un dato acá. Ya pues chiquillos, coméntenme para que vayamos haciendo juntos los cálculos. Se me borró el, el dibujito. Ya pues chiquillos, les tenía listo el...
el dibujito. Aquí, bueno, está el pescadito dibujado, el magneto. Porque como es una reacción de, bueno, todas las valoraciones se deben ir agitando, o sea, deberían estarse agitando más en esta que se está formando precipitado. ¿Ya? Entonces, idealmente, lo que debería haber acá es un agitador magnético. Entonces, que lo que teníamos en la bureta era la plata y acá el que se está titulando es la solución de cloruro o cloruro de sodio, ¿cierto? La alícuota, que son 50 ml de concentración 0,0500 molar. Ya, ¿cómo conozco mi punto de equivalencia? Con CB igual a CB. Ya. Voy a tener por un lado no va a ser en rojito. Acá la concentración de la plata por el volumen de la plata. Tú dices que va a ser igual a la concentración de cloruro por el volumen de cloruro. ¿Así? Sí. Y creo que la reacción es 1 a 1. La reacción es 1:1. Entonces lo primero que hay que hacer es escribir la ecuación o la reacción, ¿cierto? AgNO3 más NaCl me da AgCl más NaNO3. Efectivamente nos damos cuenta que la reacción es 1:1, porque lo que estoy formando es el AgCl. ¿Cierto? Pero para que esta igualdad que está aquí sea válida, ¿qué necesito hacer? Esto es volumen por concentración, son los moles. Los moles de plata van a ser igual a los moles de cloruro. Sí, Ya, esa igualdad tú dices que es válida. sí, profe. Pero ¿cómo los moles de una sustancia van a ser igual a los moles de la otra sustancia? Entonces hay que hacer con factor unitario, ¿o no? Claro, lo que nos falta acá es colocar la estequiometría de la reacción. Aunque sea 1:1, yo tengo que transformar moles de algo para que sea igual a ese algo. En este caso esto es distinto. Es súper válido hacer esta ecuación, pero siempre le hemos dicho y lo hemos recalcado en el laboratorio. Vamos a borrar una cosa. Que esa es la ecuación de la dilución, ¿cierto? Nos sirve para un montón de otras cosas más. Como por ejemplo, calcular los volúmenes de equivalencia. Pero yo no puedo utilizarla, ¿cierto? Si es que yo no tengo aquí esta igualdad, esta que está acá, verdadera. Entonces, para que los moles, ¿y qué necesito? Transformar moles de plata igual a moles de plata, o moles de cloruro igual a moles de cloruro. ¿Cómo transformo moles de algo en algo? A través de la estequiometría. Como la estequiometría aquí es 1:1,
Generalmente el estudiante la omite. Pero hemos estado recalcando que no lo omitan o trabajan directamente con el factor unitario, no hay ningún problema. Y llegan exactamente a lo mismo. ¿Se entiende? Porque si alguien lo dice así, el número va a estar bien, pero, la función, o sea, la igualdad, no está bien. El sentido físico que tiene esta igualdad no es correcta. Porque no puedo estar igualando moles de peras con moles de manzana. O sea, no son equivalentes. Tiene que estar por sí la estequiometría. ¿Hay dudas con respecto a esto? Entonces, si quiero dejar todo en función, a ver, lo vamos a hacer aquí, la concentración de plata, o el volumen de plata, que va a ser igual, o quiero transformar, aquí voy a tener moles de plata, volumen por concentración, ¿cierto? En moles de plata. Y quiero transformarlo a moles de cloruro. Entonces, para que esta igualdad sea cierta, aquí dice, ¿qué debo hacer? Aplicar estequiometría. Entonces aquí lo voy a poner de otro color. Un mol de cloruro es a un mol de plata. Entonces, de esa manera yo estoy transformando. Este valor me va a quedar en función de los moles de cloruro, va a ser igual a los moles de cloruro. Y ahora sí la puedo utilizar. Si quiero dejar en función de moles de plata, la multiplicación la hago por este otro lado de acá. Y dejo todo en función de moles de plata. Pero aquí, como necesito calcular el volumen de cloruro, o sea, perdón, no necesitamos calcular el volumen de gasto, el volumen de plata. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe, pero yo no entiendo, o sea, entiendo lo de la fórmula y todo, pero ¿para qué los volúmenes que están ahí, como A, B, C, D? Porque lo primero que estamos buscando es calcular el volumen de equivalencia. Vamos a eliminar todo y lo vamos a hacer ahora con factor unitario. Lo primero que queremos saber es ubicarnos en una valoración, es ubicarnos en el volumen de equivalencia. ¿Para qué? Para poder saber cuáles son los volúmenes que están antes del punto de equivalencia o después del punto de equivalencia. Y te dirán, ¿qué me interesa a mí saber? ¿Para qué quiero saber eso? Es para saber derechamente el cálculo. A ver, déjenme hacer una hoja blanca, que no me queda mucho espacio aquí. Ya. Decíamos que tenemos la bureta, ¿cierto? Y tenemos acá nuestro matraz con cloruro. Y aquí tenemos la bureta va goteando plata. ¿Cierto? Inicialmente,
o sea, antes del punto de equivalencia, tenemos ¿qué cosa? ¿Qué exceso tenemos? Solamente cloruros, que es la muestra que estamos valorando. Nuestra alícuota era de 50 ml. Entonces, antes del punto de equivalencia tengo solo cloruros, ¿cierto? Estoy goteando plata, pero no se me forma precipitado y empiezo volumen cero de plata, tengo solo cloruro, después voy goteando un poquito de plata, aquí se empieza a mezclar la plata, y así, etcétera, empiezan a haber iones, pero inicial, o sea, físicamente tengo iones cloruros en exceso. ¿Qué pasa en el punto de equivalencia? ¿Qué pasa aquí? Se igualan los moles de plata, se hacen igual a los moles de cloruro. Eso es lo que ocurre en un volumen de equivalencia. Cuando veíamos una valoración ácido-base, los moles, o vieron ustedes en el curso anterior, los moles de protones se igualaban a los moles de la base. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, conocer el volumen de equivalencia aquí, o sea, dónde estamos ubicados, nos sirve para ubicar en la valoración la parte teórica, ¿cierto? Es decir, ¿estamos antes del punto de equivalencia o estamos después del punto de equivalencia? ¿Qué esperaríamos obtener después del punto de equivalencia? En este caso, ¿un exceso de qué? De plata. De plata, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el cloruro se consumió y ya no es capaz de formar, en este caso, precipitado. Como estamos viendo reacciones de precipitación, no hay más cloruro. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos ante el punto de equivalencia cloruros, en el punto de equivalencia tenemos la igualdad, ¿cierto? De los moles, y después del punto de equivalencia tenemos un exceso de plata. Aquí vamos a poner exceso. Entonces, se van a tratar diferentes. Para hacer los cálculos se van a tratar de diferente manera. Entonces, lo primero es ubicar nuestro punto central de la valoración, o sea, el punto de equivalencia. Y de acuerdo a eso yo me fijo volúmenes antes o después, porque yo quiero saber dónde ocurre, en este caso, la precipitación, que es donde se van a igualar los moles de plata con los moles de cloro. Cuando veíamos una reacción ácido-base, veíamos que los moles del ácido y de la base se igualaban, entonces ahí ocurría la reacción de neutralización. Recuerden que la reacción de neutralización es la que genera sal y agua. Entonces en ese punto uno dice, ah, sí, ahora ya me ubiqué en la valoración, entonces ahora puedo saber antes o después. ¿Qué pH hay antes, qué pH hay después? Lo mismo ocurre acá, en una reacción de precipitación. Me ubico el punto de equivalencia, lo primero que debo hacer es ubicar el punto de equivalencia para saber después qué volúmenes voy a tener antes o después. Y porque dependiendo si es antes o después del punto de equivalencia o volumen de equivalencia, yo trato teóricamente el cálculo. Porque no es lo mismo trabajar con un exceso de cloruro que trabajar con un exceso de plata. ¿Cierto? El cálculo se hace de diferente manera. Y se ve en realidad de diferente manera. Yo después antes del punto de equivalencia, físicamente uno está goteando plata, 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 se pone media turbia la disolución y se vuelve transparente. Y se vuelve transparente. Hasta que llegamos en las cercanías del punto de equivalencia. Y en el punto de equivalencia se formó un precipitado. Aquí tenemos un precipitado. Y después del punto de equivalencia se sigue manteniendo el mismo precipitado. No crece más ni se genera más. No porque siga goteando más plata voy a tener más precipitado. No hay más cloruro, entonces ya se consumió el cloruro. Eso es lo que ustedes tienen que tener, esa comprensión del experimento, o sea, comprensión de lo que está ocurriendo. ¿Para qué estoy buscando esta reacción? Entonces, por eso es importante la plata con el cloruro en equilibrio va a estar formando el sólido. ¿Ya? Y este es el punto donde se forma
Esta reacción es lo que estamos buscando en el punto de equivalencia. En realidad lo que estamos buscando es el volumen de equivalencia. ¿Cómo lo busco? ¿Cómo busco el volumen de equivalencia? Volumen de equivalencia. ¿A qué va a ser igual? ¿O qué es lo que conozco yo en un principio? Conozco el volumen de la plata por la concentración de la plata, ¿cierto? Y esto voy a obtener moles de plata. ¿Cómo obtengo el volumen de equivalencia en este caso? Necesito conocer el volumen de cloruro, porque conozco la concentración de cloruro. Y tengo moles de cloruro. ¿Conozco volumen de plata? Sí, porque es mi alícuota, o sea, este es mi volumen de la bureta. Concentración de plata, la conozco. Volumen de cloruro lo conozco, que es la alícuota, que este está titulando, y la concentración de cloruro la conozco. O sea, mi incógnita va a ser el volumen de plata para saber a qué volumen, cuando yo le agregue esta cantidad de plata a la bureta, de la bureta hacia el matraz Erlenmeyer que tiene el cloruro, qué volumen va a ser para que empiece o se genere la precipitación, la reacción de precipitación. Entonces, parto por escribir el volumen de plata. Y esto fue lo que les expliqué recientemente por la fórmula del C1, B1, C2, B2, pero considerando la estequiometría de la reacción. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer por el factor unitario, que lo van a visualizarlo de la misma manera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo conozco yo mi volumen de plata? A través de los moles de cloruro. Entonces tengo el volumen del cloruro por la concentración molar del cloruro. Aquí obtengo los moles. La estequiometría. Un mol de plata, o sea, un mol de cloruro. Voy a poner mol por litro. Esto lo podemos dejar así el litro. Entonces se me van los... Vamos a hacer en rojo. Se me van los volúmenes, se me va el mol de cloruro y me queda en función de mol de plata. Pero yo no quiero el mol de plata. Yo, ¿qué es lo que necesito? El volumen de plata. Entonces acá conozco la concentración molar de plata, entonces mol de plata por el litro. Se me va el mol de plata y me queda expresado el resultado en litro o mililitro, que lo quiero traspasar después. Como está en concentraciones molares, en mol por litro. Y de esa forma podemos dilucidar, ¿cierto?, cuál es el volumen de equivalencia de este caso, el volumen de la que se requiere de plata, ¿cierto?, del ion plata, para que se genere la reacción de precipitación. ¿Se comprende, chicos? ¿Van siguiendo la valoración? Esto es la primera parte, es la parte más sencilla, ¿cierto? Una valoración de poder decir, ubicarme en el tiempo y el espacio. ¿Cuál es mi volumen de equivalencia? ¿Cuál es para poder ubicarme si estoy en un punto antes o después? Porque recuerden que el ejercicio
me dio ciertos volúmenes. Me dice que haga el cálculo de la concentración de plata a 0 ml de plata, a 24,5 ml, a 25, a 50 ml de plata. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me da el volumen de equivalencia? ¿Alguien me lo puede decir? Chicos, díganme cuáles son los números que hay que poner. Los 50 ml de cloruro ¿Ya? por el 0,05 mol partido en un litro. Mol de cloruro, ¿cierto? Partido el litro. Sí. O litros de cloruro. ¿Ya? Se me van los litros, me quedan moles de cloruro. La estequiometría. Un mol de plata en un mol de cloruro. ¿Ya? Y después la concentración es un litro partido en 0,1 mol de plata. Esto es de volumen de plata. Entonces se me va el mol de plata, ¿cierto? Y me queda solamente expresado en el litro de plata. ¿Cuánto es eso? 0,025. 0,025 litros de plata. Sí. Entonces son 25 mililitros de plata como volumen de equivalencia. ¿Consultas? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando llegue a los 25 ml, recién va a empezar, o esté cercano a los 25 ml de plata, ¿cierto? Cuando lo que estoy yo goteando de la bureta, ¿cierto? De la plata. Cuando llegue por acá por los 25 ml, ¿cierto? Cuando ya haya recogido acá los 25 ml de plata, aquí va a estar el cloruro, ya voy a empezar a ver precipitado. Y empieza a ocurrir la reacción de precipitación. Antes de eso, yo voy a seguir viendo la disolución transparente. Como esta es una reacción que se puede visualizar al ojo, o sea, no necesito un indicador como el ácido base, que se requiere de un indicador de protones o de hidróxido, ¿cierto? Dependiendo del pH en el que se esté trabajando. Acá tenemos un poco la ventaja, ¿cierto?, de que podemos ver la reacción de precipitación. También se pueden utilizar, hay otro tipo de reacciones, ¿cierto?, que las vamos a mencionar más adelante, que se utilizan indicadores que forman parte de la reacción de precipitación, son indicadores de adsorción. Pero en este caso, para que lo puedan visualizar de manera más simple, o sea, antes de los 25 ml voy a estar viendo una solución, voy a gotear la plata acá y la solución está transparente. Estoy cercano ya a los 25 mililitros y ya empiezo a ver precipitado, así muchas partículas.
Entonces, acá entonces acá es hacer el cálculo a los 0 ml de plata. ¿Cuál es mi concentración de plata que tengo? Si no le estoy agregando ni un volumen, va a ser indeterminado. Entonces, como ya descubrimos que el volumen de equivalencia es 25 mililitros, ¿cierto? Ya entiendo que acá estoy antes del punto de equivalencia y aquí estoy después del punto de equivalencia, ¿cierto? Bueno, acá yo tenía desarrollado, ¿cierto? Para que lo pudieran ver. Lo mismo que yo le escribí así a mano. Y poder hacer el cálculo del volumen de equivalencia. Esto es como lo más sencillo, lo más fácil es hacer este cálculo. Pero siempre tomando en cuenta la estequiometría de la reacción. Como dice acá, está destacado en rojo. Entonces lo veo a los 0 ml, como dice que se añade 0 volumen, por lo tanto hay 0 concentración de plata y el P de plata es un valor indeterminado. Con los 24,5 estoy antes del volumen de equivalencia. Entonces es tan poca la cantidad de plata que hay que no se puede calcular a partir de la estequiometría, pero sí se puede calcular la concentración de cloruro y se obtiene fácilmente. ¿Ya? Este es de un ejemplo que tenemos, que está en el libro. Entonces, la concentración de cloruro se aproxima, ¿cierto?, a la concentración analítica del cloruro de la sal, que en este caso es el cloruro de sodio, donde tengo los moles iniciales de cloruro y le resto los moles de plata, que son los que se vienen goteando. Entonces, ¿cómo obtengo los moles iniciales de cloruro? Volumen por concentración de cloruro. Le resto los moles de la plata, que es lo que goteé, ¿cierto? 24,5 mililitros por la concentración de plata. Lo divido en volumen final y obtengo la concentración de cloruro. Una vez que tengo la concentración de cloruro mediante el KPS, yo puedo transformarlo a concentración de plata. Y en este caso obtengo el P de plata, que me da 6,567. En el volumen de equivalencia, que venían después los 25 mililitros, ¿cierto? Se obtiene directamente a través del KPS. Se igualan las concentraciones, o sea, se igualan los moles, por lo tanto se igualan las concentraciones molares de la plata y del cloruro. Y dejo todo en función de plata, ¿cierto? Saco raíz cuadrada y me da la concentración de plata. Mira, acá en el ejemplo a todos les falta la concentración molar. ¿Cierto? Saco el P de plata, el menos logaritmo de la concentración y me da que es 487. O sea, viene bajando. Venía en 6 y algo, ahora viene en 487. Y finalmente, el último cálculo es con un exceso notable, ¿cierto?, de plata. O sea, me gasté la bureta completa. Agregamos los 50 mililitros de plata y por lo tanto esa concentración ahora va a haber un exceso de plata. Ya no tengo cloruro. ¿Ya? Entonces aquí hay dos formas de poder hacerlo. La que presenta el libro de esta forma sencilla, ¿cierto? Tengo lo que se consumió, o sea, los 25,5 mililitros por 0,1, los moles, se me está yendo la batería, menos los 50 ml que fue lo que agregué por los 0,05 de plata, volumen final, y obtengo la concentración. Es por diferencia en realidad que se está sacando los moles que están presentes de la plata. Y se saca el P de plata y me da 3,18. O sea, y ahí nos vamos dando cuenta. O sea, antes del punto de equivalencia tenía el P de plata era 6,8, en el volumen de equivalencia es 4,8, 4,9, y después del punto de equivalencia es 3. O sea, viene bajando la forma de la curva. Entonces, vamos, si lo llevamos esto a una gráfica, al P de plata, ¿cierto? La concentración en función logarítmica,
versus el volumen que se va aumentando, vemos que viene así. La curva sigmoide viene bajando, se pega el salto, ¿cierto? Ocurre el volumen de equivalencia y sigue bajando. Y aquí ya se debería mantener constante porque la concentración de plata no va a variar, porque yo voy a ir agregando más, pero no tengo nadie que la consuma, porque el cloruro ya lo gasté. Aquí tenía el exceso de cloruro, acá ocurre la reacción en el cambio de la curva, y aquí el exceso de plata. Estas son dos curvas de valoraciones del P de plata versus el nitrato, versus el volumen de nitrato de plata agregado. La única diferencia, si se fijan acá, son las concentraciones molares de una está 10 veces más concentrada la plata que la otra. ¿Ya? Son los mismos 50 ml y del cloruro también. Aquí está más, la curva B está más diluida que la curva A. Por lo tanto, el cambio es menos notorio, si se fijan el cambio en el volumen de equivalencia. Entonces los dejo de ejercicio para que lo puedan ejercitar, hagan el cálculo, entiendan bien la valoración, y en esta tabla están los volúmenes que se están agregando, ¿cierto? Los 10 ml, 20, 24, o sea, estoy todo el rato antes del punto de equivalencia. Acá. Por lo tanto voy a tener, y trato el cálculo con el exceso de cloruro, y aquí estoy después del punto de equivalencia, que lo trato con el exceso de, aquí voy a tener el exceso de cloruro y aquí tengo el exceso de plata. ¿Ya? Entonces ustedes cuando hagan trabajen con estos volúmenes, deberían ir obteniendo acá es como para las disoluciones 10 veces más concentradas y aquí 10 veces más diluidas. Y si se fijan, o sea, no son los mismos números porque no son las mismas concentraciones, pero la forma de la curva era, para una era más marcada que para la otra. ¿Ya? Era algo así. Entonces vamos a dejar la clase hasta acá. Pero hagan este ejercicio, o sea, hagan de soltar la mano, de soltar los cálculos en una valoración. ¿Ya, chicos? ¿Dudas, consultas? No, profe, quedó claro por mi parte. Bueno, es importante que vean, ¿cierto? La clase está en el PDF y ahora voy a convertir la grabación, así que para que lo vean y lo ejerciten. Así que eso. Ya, chicos, que tengan buena tarde y nos vemos mañana. Gracias, Chao, profe. profe. Nos juntamos Chao. para la clase a las 10 mañana. Chao, profe, gracias.